3, dale. Buenas tardes, hermanos. Ya estamos aquí de nuevo otra vez, como todos los martes anteriores a este. No muchos, estamos aquí como 2 o 3. Pero estamos aquí otra vez reunidos en esta mesa cuadrada, no redonda, donde un grupo de mis hermanos pastores nos acompañan para compartir la palabra, esperando que lleguemos de bendición a tu vida, a tu casa, a tu hogar, y que hoy tú puedas recibir de parte del Señor Jesucristo una palabra que te ayude. A veces nosotros hablamos temas y quizás no es el mismo tema directamente, pero yo digo lo que dice la palabra: procura el bien del otro antes que el tuyo. Es decir, que quizás a ti no te, la palabra que digo yo o un hermano que está aquí con nosotros, pastores, no te edifica, pero hay hermanos que les puede edificar esa palabra. Amén. Y vamos a pensar en ese otro que Dios puede usar esta palabra para edificar su vida. Pero vamos a la primera, ¿verdad? Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa y linda tarde aquí hoy en la iglesia Jesucristo, Sol de Justicia. Aquí, bendito Dios, el culto de los martes lo estamos transmitiendo por medio de estas ondas de, digamos, de internet, de YouTube, donde podemos llegar, bendito Dios, que esta palabra entra a cada corazón, a cada vida. Bendito Dios, que reconozcamos todo el poder que hay en el nombre de Jesucristo, Dios mío. Padre, que todos podamos entender que cuando estamos unidos a ti, cuando estamos con esa relación contigo, todo cambia, Padre. Te pido por cada persona, Dios mío, que nos puede escuchar hoy, nos puede ver, que tú uses estas palabras, mis hermanos y las mías, para poder llegar a cada corazón. Quizás sean 10, 12 minutos, 15, pero lo poquito que sea lo suficiente, Padre. Que tú uses para llevar esa palabra a cada vida. Hay personas que están en este momento enfermas, Dios mío. Personas que están preocupadas con sus problemas financieros. Personas que tienen problemas con sus matrimonios, con sus hijos. Bendito Dios. Que una palabra llegue hoy a cada vida. Y que esta palabra, Dios mío, solamente te pido tú, a ti que me estás oyendo, escuchando, o que me estás viendo, que las practiques. Dice el Salmo: probadme y ver cuán delicioso soy yo. Prueba a Cristo. Y después puede ser dar una respuesta a tu necesidad. Una vez más te damos gracias. Atamos, destruimos todo plan satánico, diabólico, humano que quiera para tu bendición esta oración, Padre. La bañamos con la sangre de nuestro amado Jesucristo, y en el nombre de Jesús oramos y decimos todo. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Somos las personas que damos la primera entrada a nuestra hermana, el género femenino. Escucha el refrán: primero las damas, después los caballeros. Pero usted, mi hermana, empieza a hablar hoy en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, bendito el nombre de Cristo. Exaltamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque a pesar de todo lo que estamos viviendo y de toda esta cuarentena y de todo esto que hemos pasado durante todo este tiempo, Dios nos ha permitido estar aquí, y le damos gracias a Dios y gracias al pastor que es obediente al llamado del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y qué bueno que podamos compartir la palabra a todos nuestros hermanos, y ustedes que están ahí, los bendecimos y les decimos que a cada uno de ustedes que los extrañamos y que estamos esperando el día que podamos reunirnos nuevamente. Gloria a Dios. Pronto. Bendito el nombre del Señor. Sabemos que el propósito de Dios es que unidos podamos adorarle y podamos hacer su obra y atendamos al llamado que Él nos ha hecho. Amén. Y yo traigo algo que me gusta mucho. Me gusta mucho estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y conectando con el domingo pasado que tuvimos esa palabra que a todos nos edificó tanto y nos enseñó tanto con respecto a la murmuración, que yo me quedé, meditando en esto y quise traer esta palabra porque creo que es algo que la iglesia tiene que hacer para edificación, ¿no? No solamente nosotros, todas las iglesias. Y es acerca, voy a decir una sola palabra: cuando el Señor dice que debemos estar unánimes. Y la palabra unánimes significa un mismo ánimo. Amén. Amén. No significa estar un grupo unido juntos aquí con un cuerpo físico. Significa que
Y ese ánimo significa, unánime significa que todos estemos de acuerdo, ¿verdad? Haciendo lo que estamos haciendo. Amén. Amén. Y vamos a ver, vamos al libro de los Hechos. Y voy a ir al capítulo 1, versículo 4. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ver cómo era la iglesia cuando se formó la iglesia. Y vamos a hacer una comparación. ¿Cómo eran los primeros cristianos que hacían y hoy qué hacemos nosotros? Amén. Amén. Para que podamos ser edificados a través del ejemplo de los primeros cristianos, los apóstoles que escogió nuestro Señor Jesús. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, 1:4, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, no se vayan, quédense juntos en Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Y dice la palabra en el capítulo 12. Voy a saltar hasta el 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Versículo 12. El capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes. Amén. Aquí está diciendo que todo este grupo de hermanos que estaba allí estaban haciendo algo, perseverando, unánimes, o sea que estaban en un mismo sentir, estaban en un mismo ánimo. Y dice, en oración y ruego. Bendito el nombre del Señor. O sea, ellos estaban concentrados, todos puestos de acuerdo, juntos, pero estaban con el ánimo expectando algo que Dios, que Jesucristo les había prometido, y estaban todos perseverando, dice la palabra, y en oración y ruego. O sea, ahí no había, en este momento nos muestra la palabra, ahí no había discusión, ahí no había unos que sí y otros que no, uno que creyeron, dice que estaban todos juntos, perseverando, unánimes en oración y ruego. Amén. Amén. Entonces dice, en aquellos días, en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Amén. Bendito el nombre del Señor. O sea que sabemos que en el número de los congregados en aquel lugar, que estaban juntos y que estaban en un mismo ánimo, habían 120 que estaban expectando, porque ellos estaban esperando recibir algo que Dios les había prometido. Santo. Pero mientras esperaban, ¿qué hacían? No murmuraban, como estábamos hablando el otro día. No se quejaban. Dice que estaban orando, perseverando y estaban rogando. Amén. Entonces vamos al capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Bendito Dios. Y vuelve a repetir que estaban unánimes, o sea, estaban de acuerdo, todos en lo mismo, orando, esperando. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y me voy a parar un momentico aquí. Y veo lo que me muestra la palabra,
Dice, ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y nosotros, ¿cuántas veces le pedimos a Dios? Llénanos, Señor. Manifiesta tu Espíritu en nuestra iglesia. Y queremos ese fluir del Espíritu Santo. Pero hay una condición. Hay que estar unánimes. Porque si hay diferencia, si hay problemas, si hay quejas, si hay envidia, si hay disensiones, no se manifiesta el Espíritu Santo. Entonces, es necesario que todos entendamos que tenemos que estar unidos, esperando recibir las promesas que vienen de parte de Dios en un mismo ánimo, amándonos, orándonos, con un mismo propósito. Amén. Bendito el nombre del Señor. De acuerdo todos. Y quiero seguir leyendo. En el capítulo 2, versículo 43, voy a avanzar aquí. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Bendito el nombre de Cristo. Así vivía la iglesia en los primeros tiempos. Así fue formada la iglesia. Tenían todo en común, estaban juntos, siempre buscando de la oración, siempre de acuerdo todos. Amén. ¿Usted qué dice? No. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y vuelve a 46, y perseverando unánimes. Y vuelve a decir la palabra, perseveraban unánimes. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Significa que mientras la iglesia se mantenga perseverando, junta, unánime, en un mismo sentir, con un mismo corazón, con un mismo propósito, sin división, van a haber efectos en la sociedad. Amén. Y el efecto que va a haber es que el mismo Señor va a añadir cada día, porque la gente va a ver algo que no ve en el mundo. Amén. Las personas van a ver que hay una unidad. ¿Y cuál es la unidad? Es el Espíritu Santo que está en medio de la iglesia, que nos une en amor, que nos une en propósito, que nos une en el poder de su palabra. Amén. Amén. Entonces, es necesario que la iglesia entienda que nosotros, el propósito de Dios, cómo funciona la iglesia, es unida. Es en un mismo sentir, es con un mismo propósito, sabiendo cada uno lo que tiene que hacer. Y voy a terminar, me he tomado mucho tiempo. Gloria a Dios. Y voy a terminar aquí, en el capítulo 4, donde dice, versículo 5. Aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, aquí está hablando cuando Pedro y Juan fueron al templo, y dice que allí vieron en la puerta la hermosa que había un cojo de nacimiento, y allí Dios hizo el milagro a través de ellos. Ajá. Y el cojo se levantó y todos vieron aquello y se formó un caos tremendo. Amén. Entonces Pedro comenzó a predicar y comenzó a hablar de Jesucristo, que Jesucristo era el Mesías y que todo eso que había ocurrido había sido en el nombre de Jesucristo. Y dice el versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y voy al versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo. O sea, se reunieron para ver, para tomar un acuerdo de cómo iban a parar la palabra de Dios, de cómo iban a parar a los apóstoles que hablaban en el nombre de Jesucristo. Ajá. Y este fue el acuerdo. Dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a nombre alguno en este nombre. Y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y dice el versículo 23. O sea, se los llevaron presos, los intimidaron, los amenazaron para
que no hablaran en el nombre de Jesucristo. Estamos hablando de los apóstoles. Amén. Entonces, luego que los amenazaron y los intimidaron, dice, los ponen en libertad. Estoy en el versículo 23. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, que ellos en ese momento vieron que había un obstáculo para poder seguir predicando la palabra del Señor. Amén. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y voy al versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, esta es la oración que están haciendo los apóstoles después que fueron amenazados. Amén. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. O sea, aquí me voy a decir que estaban otra vez unánimes, puestos de acuerdo en un mismo sentir y levantaron un clamor a Dios, pidiéndole no que los quitara del medio. No le dijeron acaba con ellos que son los enemigos de nosotros, quítanos del medio a esta gente. No, le pidieron al Señor que les concediera la oportunidad de poder seguir predicando su palabra con denuedo y que lo respaldara con señales y prodigios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, esto acontece y sabemos que aconteció y que hasta hoy ha llegado la palabra. Amén. Y que el Señor se mueve a través de sus siervos. Cuando estamos como unánimes, unánimes juntos. Así es como se manifiesta Dios. Así es como podemos ser llenos del Espíritu Santo. Así es como se manifiesta la mano de Dios haciendo señales y prodigios, alcanzando almas, y las personas vienen a la iglesia. Cuando la iglesia hace la diferencia. En el mundo hay desastres, hay violencia, hay muertes, asesinatos, se matan la familia. Pero la iglesia tiene que marcar la diferencia. La iglesia tiene que estar unánime, en un mismo sentido, con el amor de Cristo en medio nuestro. Amén. Bueno, buen punto ese, porque aquí también dice la Biblia que especificaba que cuando Dios agregaba, cuando ellos justificaban a Dios. Y se mantenían unánimes. Amén. Aleluya. Bueno, Gloria a Dios. Esa es la mujer que Dios me dio. Amén. Los saludamos a todos, hermanos. Que tú lo pediste. Yo se lo pedí. Gloria a Dios. Pedí y se os dará. Así es. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Los saludamos a todos en el amor de Cristo. Amén. Y como dice una hermanita que estoy mirando ahora, y en el amor nuestro también. Amén. Muchas bendiciones, muchos abrazos a todos. Los extrañamos, los amamos y los queremos sin hipocresía. Amén. Porque los hipócritas no es para el cielo donde van. Dice la Biblia. Dice la Biblia. Sí, porque si lo dijera yo no tiene valor, pero lo dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Benditos sean todos los que me escuchan. Enviamos una palabra de sanidad a aquellos cuerpos que están enfermos. Amén. En Amén. el nombre de Jesús. Mírame, ya Él pagó por esa enfermedad. Tú no tienes que tenerla. Ya Él pagó por eso. Cree, conforme a tu fe, será hecho. Amén. Bueno, vamos a tocar un punto hoy, no menos importante que los demás, y es la alabanza o la adoración a Dios. Santo. Bendito sea tu nombre, Señor. El Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, demanda alabanza. Amén. Así mismo. Vamos al Salmo 117. Muy largo. Lo voy a leer completo porque es muy largo, pero lo voy a leer. Es el más largo. No, es el más corto. Estoy bromeando. Salmo 117. Es tan largo que tiene 2 versículos. Alabad en el nombre del Padre, del Hijo y del Aleluya. Espíritu Santo que está aquí. Amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle,
porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Tenemos cantantes y todo. Aleluya. No, a mí me dejan cantar. Gloria a Cristo. El Señor nos exhorta siempre a alabarlo. El Señor siempre quiere y demanda de nosotros una alabanza honesta, sincera. No importa en la situación que estemos, no importa lo que esté pasando. El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Siempre Él demanda que lo alabemos. No importa lo que esté pasando. Ahora, hay una parte específica o un modo específico que Él demanda esa alabanza. Y está en Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Juan 4, versos 23 y 24. Aquí está hablando el que creó los cielos y la tierra. Y sin Él nada de lo que está creado pudo haber sido hecho. Amén. Y es imposible que la muerte se enseñoreara de Él. Amén. Gloria a Dios. Mas la hora viene y ahora es, no importa lo que esté pasando, no importa las circunstancias, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Gloria a Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gloria a Dios. Santos. El Señor te manda lo mejor de nosotros, con hipocresía, en las obras de la carne, que como dice Gálatas capítulo 5 del verso 16 en adelante, ahí no podemos adorar en disensiones, en celo, en contienda, en ira, en herejía. No, ahí no. Dice la Biblia, levanta mano santa. Levanta mano santa, gloria a Dios. El Señor, y fíjate la palabra, Él busca. Sí, sí. Él busca. Hay escasos. ¿Eh? Eso Hay no pasó escasos. ese día. Hay escasos. Él busca. Gloria a Jesús. Si yo estoy buscando una Biblia, yo ahora no busco una Biblia, mira cuántas hay aquí. No, es que están escasas. Entonces Él busca eso de nosotros. Y a lo largo de la Biblia vemos varios hombres y mujeres que adoran en distintas circunstancias. Porque adorar o alabar a Dios en circunstancias perfectas es cómodo. Por ejemplo, no lo tienen que buscar. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, en el verso 38, dice que el ciego, el ciego de nacimiento, cuando Jesús escupió en el suelo, hizo el lodo y que viró del Siloé y viró viendo, dice que ya después al final, después que tuvo la conversación con los fariseos, y me llama la atención, oye, pero es que no sabemos quién es. Ahí donde está escrita la cosa. Tú sabes. Que ustedes no saben quién es y a mí me abrió los ojos. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que este hombre se arrodilló, se postró delante de Jesucristo y le adoró. Porque ese hombre fue uno de los pocos que tuvo el privilegio, él y la samaritana, de que Jesús le reveló su identidad ahí cara a cara. Vemos también que en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, no tienen que buscarlo, verso 33, los apóstoles se postran en la barca y adoran a Jesús cuando camina sobre el agua. Cuando los dos entran en la barca, Pedro y Jesús, ellos se postran y adoran a Jesús ahí. Ahí es fácil. El Señor mostró un milagro increíble. ¿Quién ha caminado? ¿Quién verdaderamente fíjate, lo reconocieron por lo que vieron? Nosotros no reconocemos por lo que vemos. Nosotros es por fe. Es por fe. Ahora, si ponemos el ejemplo de Job, entonces ahí la adoración era distinta. Porque en el capítulo 1 de Job, en los versos 20 y 21, dice que le traen después de que perdió todo, le traen la noticia de la muerte de sus hijos. Estaban dando banquete en la casa del primogénito y vienen los cuatro vientos por los cuatro costados y muere. Y Job se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y adoró. Y dijo, bendito sea Jehová Dios y Jehová quitó, sea bendito el nombre. Oye, eso no es fácil. Adorar a Dios en esas circunstancias no es fácil. Sí, es muy fácil decirlo aquí ahora.
Pero lo que más me llama la atención es en el libro de los Hechos, capítulo 16. Ahí. Y terminamos ahí ya. Ahí, Rápido. Pablo y Silas, ¿no? ¿Usted leyó eso antes? ¿Usted lo ha leído alguna vez? Ay, gloria a Lo dio Dios. un esposo. Ah. Entonces, aquí vemos la historia que están el apóstol Pablo. Tú y yo fuimos Saulos una vez, pero gloria a Dios que hoy somos Pablos. Tanto. Amén. Están Pablo y Silas ahí en Filipo y estaban presos. Mira cuál era el delito de Pablo y Silas. Yo pienso, yo quiero ser delincuente así, por el delito ese. Sí, predicar el Evangelio de Cristo, dar testimonio de Jesús y nada más y nada menos que echar fuera el demonio de adivinación que tenía aquella muchacha, Santo. que le reportaba mucha ganancia a los dueños de ella. Así anda mucha gente hoy en día. Así anda mucha gente hoy en día. Arrepiéntete si estás viendo eso. La adivinación, la brujería, la hechicería te va a llevar al infierno. Pero para eso Cristo vino. Para eso Cristo vino. Para deshacer Amén. las obras del diablo. Gloria a Jesús. Primera carta de Juan. Gracias, Señor, por tu palabra. Primera Amén. carta de Juan, capítulo 3, verso 8. Porque todo el que practica pecado es del diablo. Ese es el dueño, legítimo por esta palabra. Porque el diablo peca desde el principio, mas para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Él está disponible para ti. No hay quien te ame como él. Gloria a Dios. Vemos aquí Aleluya. que Pablo Santo. echa fuera este espíritu inmundo de adivinación Sí, Señor. y recibe un gran premio, nada más y nada menos que azote con vara. Él y sigue. Mira el premio. Y entonces hoy tú y yo tenemos catarro y nos estamos quejando. No se supone que hagamos eso. Los metieron en la cárcel y le encargaron al carcelero, ahí en Filipo, que los metiera en la de más adentro. Y para agravar más, le metieron los pies en el cepo. A los dos. ¿Cómo no? Atados de manos y pies. Y la espalda desbaratada, chorreando sangre por los azotes. Pero dice que en el versículo 25 del capítulo 16, ese pero está muy bueno. Pero a medianoche, orando, no se estaban quejando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cantaban himnos, que nuestro Señor Jesucristo también cantó himnos la única vez en la cena. Ahí. No se estaban quejando. Silas, ¿cuánto te dieron a ti? No, me dieron 40 y a mí no, 30. Se pasaron en uno, me dieron 41. No, no era eso lo que estaban diciendo. Le estaban dando gloria a Dios de cualquier manera. Y los presos los oían. Cuando tú y yo alabamos a Dios en espíritu y en verdad, el que te oye y el que me oye tiene que contagiarse. Tiene que saber y darse cuenta de que lo alabamos en espíritu y en verdad. Estos presos oían. De repente vino un terremoto y las cadenas de todos se fueron. ¿Y por qué no se fueron? No se abrieron solamente las cadenas de Pablo y Silas. No, fue la de todos. Pero cuando el carcelero entra en sí, estaban todos ahí. Ninguno se había ido. Es como que usted le abra la puerta a un pájaro enjaulado. Es imposible que no se vaya. Bueno, ellos no se fueron. Entonces, un detalle muy importante, eso fue por la alabanza. Adoraron al Señor, le cantaban himnos en medio de esa circunstancia. No importa cuál sea la circunstancia. Entonces, de momento, el carcelero reacciona, se da cuenta y pide luz. Y se va a suicidar con su espada, porque eso era lo que iba a pasar. Lo que se usaba en esa época. Dejabas ir los prisioneros, pagabas con tu vida. Claro. Exacto. Y él se va a clavar la espada. Y Pablo desde allá, vaya pensando a ver si entiende lo que estamos diciendo. Desde allá, desde la cárcel de más adentro, sin luz, a la medianoche, Pablo le dice, oye, un momento, no te mates, todos estamos aquí, no te preocupes. Bueno, y Pablo tenía ojos de águila, ¿cómo es eso? Como Pablo, eso era imposible. Era de noche, no había luz, un terremoto, polvo. Era imposible. Es que el Espíritu Santo que le habló a Pablo es el mismo que te habla a ti y a mí hoy. Eso es lo que pasa. Amén. Gloria a Dios. Este hombre se queda impresionado y se postra a los pies de Pablo y Silas. Y pregunta, se quedó tan impresionado por el mover de Dios, por el milagro que Dios había hecho, que pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahora viene el detalle que tiene que ver. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Yo no sabía lo que mi esposo iba a predicar. Dice que ellos dijeron, los dos juntos al mismo tiempo,
Hechos 16:31, ese es del Nuevo Testamento, es uno de los más lindos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Aleluya, gloria a Yo Jesús. creo que esa es la promesa más grande, para no ser absoluto, por no decir la más grande promesa que hay en el Nuevo Testamento. Cree en el Señor Jesús, te salva a ti y te va a salvar lo que tú amas. Él lo prometió aquí. Amén. Gloria a Dios. Ahora, todo esto vino porque esos hombres no se quejaron. Esos hombres no empezaron a lloriquear desbaratados como estaban, Unánimes. sangrando. Unánimes. Se mantuvieron unánimes, orando y clamando al Dios del cielo. Eso es lo que tenemos que hacer la iglesia, mantenernos unánimes y adorar a Dios en espíritu, en medio de lo que sea. Empecé con un salmo y termino con el otro. Salmo 34, no tienes que buscarlo, versículo 1. Eso es bueno. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendito Dios. Que Dios los bendiga mucho y alabemos al Señor sin importar las circunstancias. Y si tienes los pies en el cepo, el terremoto viene y te van a librar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria sea a Dios. Gloria a Amén. Cristo. Amén. Gloria a Dios. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. María, tengo al lindo aquí al lado. Tenemos aquí al lindo. Es un privilegio estar con mis hermanos nuevamente para traerte palabra de vida. Amén. Y algo que te voy a decir. No podemos estar unánimes y no podemos adorar ni dar alabanza si no conocemos al Dios verdadero. Santo. Gloria a Dios. Y para conocer al Dios verdadero es necesario caminar bajo la presencia del Dios verdadero. Amén. Y eso es lo que vengo a decirte hoy. Debemos de aprender a caminar bajo la presencia de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Esa es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para traértela, para ponértela en el espíritu. Y Dios me ministraba a través de esta palabra. Y me enseñaba cómo Dios sacó a un pueblo entero de una pudrición tal y cual como nos ha sacado a nosotros, de un mundo de pecado, ¿verdad? Dice la palabra que Dios sacó al pueblo de Israel en aquel entonces con muchos milagros, poder y prodigio, porque ese es nuestro Dios. Nuestro Dios tiene poder, nuestro Dios es de todopoderoso, igual que creó los cielos, la tierra, dice la palabra, y ese es tu Dios y es tu Padre. Dios saca a un pueblo con milagros, prodigio, y dice que la presencia de Dios iba con el pueblo, Amén. pero el pueblo no iba con la presencia de Dios. Amén. No sé si me entiendes esto. La presencia de Dios iba caminando, pero el pueblo no iba en la presencia de Dios. Bendito sea Dios. Llegó a tal punto que llegaron al monte Sinaí. No te voy a hacer larga la historia. El pueblo llegó al monte Sinaí. Nomás se despegó aquel que de verdad iba en la presencia de Dios. Bendito sea Dios. Que subió arriba al monte a que Dios le diera las dos piedras con los 10 mandamientos. La Biblia dice que el pueblo entero que vio que iba Dios se corrompió. ¿Por qué? Porque no es lo mismo caminar a un lado con Dios que caminar bajo la presencia de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Dice la Biblia que el pueblo entero se corrompió a una. Todos hicieron dioses que a Dios no le gusta. A Dios no le gusta la idolatría. Por si acaso tú idolatrías algo, ya sea una imagen, ya sea una persona, ya sea, bendito sea Dios, alguien de fútbol, básquetbol, todo eso se llama idolatría y eso no le gusta al Señor. Esta gente, dice la Biblia, que hicieron un becerro de oro y comenzaron a idolatrarlo y a decir: oh, mira Israel, aquí están los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Cómo engaña al diablo, verdad? Cuando no caminamos bajo la presencia del Dios verdadero. Puede que ande ahí, pero no caminas bajo él. Bendito sea Dios. Y dice que la Biblia que Dios se enfureció, porque Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Bendito sea Dios. Y viene el Señor y le dice a aquel que sí experimentó su presencia, aquel que sí sabía que era caminar con Dios, y le dice: yo no iré contigo porque de verdad este pueblo es de dura cerviz y no voy a hacer que lo consuma. Bendito sea Dios. Y dice que el Señor le dijo: voy a enviar mi ángel delante de ti. Pero aquel que había experimentado la presencia de Dios, aquel que había caminado con Dios, le dijo: no. Si tu presencia no da ir conmigo. Amén. Amén. Yo tampoco. Yo tampoco. Si tu presencia no da ir conmigo, Gloria a Jesucristo. no me saques de aquí.
Fíjate bien que Moisés no dijo si tu presencia no va con nosotros. No. Él mencionó individual. Él dijo si tu presencia, en Éxodo capítulo 33, versículo 15, si lo quieren leer y búsquenlo en su casa, palabra de Dios. Es bueno que tenga una Biblia para que usted tenga la palabra de Dios y compruebe lo que le estamos hablando aquí. Y dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Él habló por él. Si tu presencia no va conmigo, Señor, no me muevo. Algo individual. Porque él ya había experimentado que es caminar con Dios. Mas el pueblo no. Y si vemos bien, a través de la palabra de Dios, hay muchos hombres que caminaron con Dios. Y uno de ellos es Enoc. Amén. Amén. En Génesis capítulo 5, versículo 22, si no me equivoco, vamos a buscarlo. Amén. Dice, y caminó Enoc con Dios. Amén. ¿Y se murió? No. Oh. No vio muerte. Pero me estremece. Y dice, y caminó Enoc con Dios. Ahora yo te hago una pregunta. Mira lo que dice Amos 3:3. ¿Andarán dos juntos y no están de acuerdo? Amén. O sea, ¿quién tiene que andar de acuerdo para que caminemos juntos? ¿Dios conmigo o yo con Dios? Yo con Dios. Pero muchos quieren trabajar al revés. Quieren tratar de poner a Dios a mi conveniencia para que Él ande conmigo. Y no es así. Amén. La palabra dice, andarán dos juntos y no se pusieran de acuerdo. Para que no anduviera con Dios, primero tuvo que conocer al Dios de Israel, caminar con Dios para que la palabra misma dijera, y Enoc caminó con Dios. Amén. O sea que para caminar con Dios, mi amado hermano, usted no debe de agarrar porciones de la Biblia a su conveniencia. Usted tiene que agarrar la Biblia completa. Y si la Biblia dice que pecado es pecado, usted debe de huir de él, porque si no es mentira que usted está caminando con Dios. Amén. Y eso mismo estaba pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel caminaba al lado de Dios, pero no caminaba en la presencia de Dios. Santo. Usted puede vernos aquí y usted puede decir, oh, grandes hombres de Dios. Pero la realidad es quién camina con Dios. Qué bonito es decir, wow, qué siervo ese. Pero estás caminando con Dios. Amén. ¿Estamos caminando con Dios de verdad? ¿Estamos cumpliendo lo que Dios dice en su palabra? Para que en realidad, digamos, estamos caminando bajo la presencia del Todopoderoso. Dígame, hermano. Y no solamente eso, o sea, caminar con Dios representa ponerte de acuerdo con Dios en todo lo que vas a hacer en tu vida. En todo, hermano. En todo. Por su En palabra. todo. Ahora bien, ¿qué fue lo que, voy a añadir un poco de mi hermano, que es una tremenda palabra, qué fue lo que pasó con Pedro y Silas? Lo que pasa es que estos hombres caminaban con Dios, perdón, con Pablo y Silas, esos hombres caminaban con Dios, y ellos sabían que darle alabanza al Dios verdadero iba a provocar, lo iba a provocar, Gloria a Dios. Amén. iba a provocar al Dios vivo, y iba a hacer que Dios mandara un terremoto para sacudirlos y sacarlos y darle salvación a aquel que se iba a quitar la vida. Amén. Santo. Y a toda su familia. Y a toda su familia. Ahora bien, no es lo mismo caminar al lado de Dios que caminar en la presencia de Dios. Santo. Quiero que vean este punto. El pueblo de Israel vio milagros, vio prodigios, pero el que verdaderamente caminó en su presencia fue Moisés. Amén. Te dejo con esto. ¿Quieres caminar con Dios? Vamos a obedecer su palabra. Santo. Vamos a humillarnos y a decirle que solamente Él merece la honra y la gloria. Santo. Y no decirle a Él que Él debe hacer lo que nosotros tenemos que hacer, sino nosotros tenemos que hacer lo que Él dice. Amén. Amén. No, Dios te bendiga. ¿Quiere añadir? No, que se el hermano José habla, porque yo hablo después de los temas. Gloria a Cristo. Es Aleluya. un privilegio estar aquí porque tú sabes que aquí está la presencia de Dios. Es un privilegio estar aquí porque estamos hablando de Cristo. Y es un privilegio estar aquí porque es el mejor lugar que uno puede estar.
No es este lugar físico, sino es el lugar, como está hablando mi hermano, de su presencia. Bendito. Y puede ser aquí, puede ser en tu casa, puede ser donde tú lo busques. Dice la palabra de Dios, cuando me buscan me encuentran. Amén. Eso está en esas palabras mías, pero así es. Y quiero decir algo. Cuando hay presencia de Dios, las cosas cambian. Las personas cuando conocen a Cristo, caminan con Él, cambian también. Porque es la manera de mostrar que verdaderamente Cristo está con uno. Moisés no era el mismo cuando empezó allá en Egipto, cuando él hizo y mató a ese egipcio. Ahí no era el mismo Moisés, que era un hombre que era fuerte de carácter, que no era tan manso. Cuando él caminó con Dios, su corazón cambió y fue manso. Y guiaba y escuchaba lo que Dios decía y lo seguía. Amén. Por eso Dios tenía un corazón manso. Un hombre que había matado a otro. Amén. Así que quiere decir que hay presencia de Dios, hay cambio. Si hay presencia de Dios en la casa nuestra, hay cambio también. Porque y donde hay unidad, también Dios se glorifica. Yo quiero unir todo lo que están hablando aquí, porque lo más lindo de todo esto es poder glorificar a Cristo. Amén. Que no es el hombre, es Cristo. Y donde dice la palabra que hay reunión de hombres que aman a Dios, hay diferencia. Y yo quiero ir rápido porque me dicen a mí, cuando estamos hablando entre cristianos, la cosa es diferente, sabemos cómo hablamos, cómo se resuelven los problemas, pero cuando hay alguien que no conoce a Cristo, que en este momento, una de las cosas que estamos tratando es expandir el reino de los cielos en esta tierra, porque Dios está buscando hombres y mujeres que verdaderamente lo amen y lo sigan. Amén. Dice la palabra que la mies es mucha, quiere decir que allá afuera hay gente que necesita a Cristo. Hay gente que verdaderamente no sabe qué es lo que va a hacer en esta situación o en todo. A lo mejor lo tiene todo y no tiene gozo. A lo mejor lo tiene todo y está con salud, pero le falta algo que era lo que nos faltaba a todos nosotros antes de conocer a Cristo. Yo era diferente antes porque no conocía a Cristo. Era contento, pero no era feliz. Me faltaba el gozo y la paz que solo Cristo da. Amén. ¿Qué puedes hacer para encontrar a Cristo? Si estás viendo esto ahora en este momento, puedes abrir tu puerta en tu corazón. Él va a entrar y va a cambiarte. Amén. Amén. Dios quiere hacerlo. Dice la palabra que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Quiere decir que Dios está esperando a la fiesta más grande que hay en los cielos. Es cuando una persona que no conoce a Cristo lo acepta. Lo dice la palabra Lucas 15:7. Vamos a ir ahora ahí. Porque yo te voy a responder con esto, con la palabra. Y estoy tratando de unir lo que están hablando, porque yo sé que hoy es un día que puede cambiar. Hoy te digo, puede ser hoy que lo estás mirando o cuando lo enciendas por primera vez que veas esto. Lucas 15:7. Y dice la palabra, oigan esto, lo que pasa en el cielo, por alguien que verdaderamente le abrió su corazón a Cristo. Dice, os digo, en el nombre de la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Amén. os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y te voy a seguir un poco más adelante también, en el 10. Así os digo, esto es Jesucristo hablando, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si sabes que Dios te está esperando, Jesucristo vino a la tierra a morir por nosotros. Y si le da la oportunidad de conocer, de entregarte a Él, hay fiesta por ti en el cielo. Y te digo, conocer a Cristo es un privilegio y una bendición y cosa grande para nuestra vida. Y quiero llevar también con la palabra a donde vamos a ver esa bendición. Cuando podemos orar unánime, toda la persona que acepta a Cristo tiene el derecho de todas estas bendiciones que están en la palabra. Y aquí están hablando de unidad. Y vamos a ir ahora a Juan 14, 12 y 14. Porque yo quiero también enseñarte, si ya conoces a Cristo, si no dice yo no sé qué voy a hacer, cómo voy a hablar con Dios, yo te voy a enseñar esto. Que dice la palabra. Y es un beneficio, es uno de los regalos más grandes que Dios nos da. Escuchen esto. Juan 14, 12, 13 y 14 dice. De cierto, escuchen esto, de cierto os digo, que el que en mí cree, oigan esto, lo que pasa en creer en Cristo, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y escuchen esto, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Escúcheme, qué bendición poder pedirle a Dios y Él nos va a dar.
si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Este es Jesucristo hablando. Yo no sé cómo es, qué es lo que tienes necesidad, qué importancia tiene para ti esta palabra, pero sí te digo, pruébalo. Pruébalo porque esto da resultados y en mi vida ha pasado. ¿Y sabes qué? Quiero dejarte con esto. Vamos a seguir haciendo funcionar la palabra de Dios en la vida de los que estamos aquí y de los que están mirando. En Mateo 8:8 hay una fórmula para que desde aquí o donde estés, si tienes un hijo en otro país, si tienes tu familia en un hospital, si no puedes ir a verlo, cualquier situación, yo te voy a enseñar algo también a través de la palabra. Mateo 8:8. Porque esto es el mejor regalo que Dios nos ha dejado después de Jesucristo. Su palabra. ¿Por qué? Porque en ella tenemos bendiciones. Y vamos a Mateo 8:8. Porque es tremendo. Dice la palabra. Respondió el centurión. Este fue un hombre, yo te voy a hacer corto, que fue a clamar a Jesucristo pidiéndole porque sanara a su siervo. Y dice, en un siervo que estaba enfermo y él fue a ver a Jesucristo, dice. Y respondió, dícele Jesús, yo voy a ir y le sanaré. Mira lo que dijo Jesucristo al siervo que le pidió que sanara al centurión que sanara a su siervo, que lo quería mucho. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo te voy a dejar con estas herramientas. Cristo quiere el cambio. No es muela, no es conversaciones y cosas que estamos hablando. Quiere ver en los hombres de Él que haya un cambio. Que podamos enviar la palabra y cambie a las personas. Hoy mismo yo fui a una casa de alguien que estaba ahí. Yo estoy leyendo la Biblia, me da paz y me acuesto a dormir. Le digo, sí, eso no es muy lindo. Pero necesitas al que creó esto, a la palabra para que cambie tu vida completa. Él aceptó a Cristo y yo me gozo por eso. Y ahora cuando tienen a Cristo en el corazón, hay estas bendiciones. Vamos a enviar la palabra porque yo sé que hoy, allá adelante, no sé dónde lo estás viendo, pero yo sé que Dios puede cambiar tu vida y lo va a hacer de esta manera. Nosotros unánime juntos vamos a enviar la palabra donde tú estás y tú la vas a enviar donde tú quieres que vaya, porque esta palabra no tiene límites. Amén. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que nos vamos a poner en unidad, unánime juntos, y vamos a declarar la palabra en la presencia de Dios. Padre Celestial, en este momento, unánime juntos, creyendo aquí lo que está escrito en tu palabra, que lo que hemos hablado es palabra tuya, no nuestra. Nos ponemos de acuerdo. Primero te pedimos perdón. Tú también ahí pides perdón. Si no conoces a Cristo, arrepiéntete ahora mismo que lo vas a conocer. Y pide perdón y Él va a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón nosotros por nuestros pecados, todas las cosas malas que hemos hecho, consciente o inconscientemente. Ayuda a esa persona en ese lugar que está necesitando un cambio, que necesita a Cristo. En el nombre de Jesús nos arrepentimos y te damos a ti gracias por tu vida, por tu salvación en nuestra y por la oportunidad de recibir las bendiciones que están escritas en esta palabra. En el nombre de Jesús, declaramos ahora mismo, Padre, unánime juntos, que enviamos la palabra. Donde haya un enfermo, ahora mismo va a ser sanado. En el nombre de Jesús, a través de la palabra tuya, Padre Celestial, la enviamos. Y así como el centurión creyó, estamos creyendo que tu palabra sana, libera. Si hay una persona que está con depresión, enferma de cualquier situación, en este momento es libre. Sana también en el nombre de Jesús. Esas personas que están en el mundo ahora, que se han apartado y hay personas orando por ella. Tu mamá sigue orando y creyéndole a Dios. Mi mamá creyó por unos 34 años, creo, no sé cuánto, oraba siempre. Y algún día yo reconocí a Jesucristo. Así mismo va a ser tu hijo, va a reconocer a Cristo y va a declararlo también en el nombre de Jesús. Tu familia tiene derecho, dice la palabra, que le creyó y fue salvo él y su casa, el otro centurión. Y en el nombre de Jesús así estamos declarando y declaramos en el nombre de Jesús que esta nación vuelve a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús va a fortalecer las personas que están en el gobierno y los que están haciendo cualquier cosa en contra de la palabra. Ahora es cancelado en el nombre de Jesús. Obra satánica, diabólica. En el nombre de Jesús, maldiciones generacionales, cancelado. Pedimos perdón por la sangre derramada en este país, Padre. Dice que la sangre de los muertos claman aún, y aún de los mártires también clama desde Abel. Y en el nombre de Jesús nos humillamos aquí en este lugar, sabiendo que esta palabra funciona
Y dice la palabra en el nombre de Jesús que cosa más grande de la que Él hizo haremos nosotros, porque Él, en el nombre de Jesús, hay poder. Y así lo hemos declarado. Créelo, no sé cuál fue tu situación, cualquiera que haya sido. Si lo has declarado, he enviado la palabra, Dios lo va a hacer. Y en el nombre de Jesús damos gracias y decimos amén. Amén. Eso es bueno que, mi hermano, ¿verdad? Que Santo. dice mi hermana, y estamos terminando ya el servicio de hoy. Esperemos que ha sido de bendición a tu vida. Gloria a Dios. Empezamos con algo importante. La unión. Seguimos para la adoración. Y después la presencia de Dios. Y yo creo que si el primer escalón es unirnos, Santo. después que nos unimos, pues adoramos. Y después que nos adoramos se manifiesta la presencia del Señor. Porque sin esa presencia del Señor no se puede, yo creo, ni adorar. Llegar a la sanidad. Y entonces llegar a recibir la bendición del Señor. Aleluya. Se veces que uno dice, no están de acuerdo. No, nadie está de acuerdo aquí. Aquí llegamos de pronto, nos saludamos posiblemente antes de empezar, pero nadie dice, ¿qué tema trajiste hoy? ¿Qué tema trajiste hoy? ¿Ven? Mi esposo y yo conocieron. Quiere decirle algo rápido, porque a veces los consejos son buenos. Santo. Dice la Biblia que el sabio escucha, el necio cierra el oído. A veces nosotros estamos huyéndole a las personas. Y yo digo que este sistema de coronavirus ha sido algo bien satánico, porque ha habido más problemas domésticos ahora en la actualidad. Posiblemente haya más almas que se han salvado, no puedo decir que sí o que no. Pero la noticia habla de los problemas domésticos, de los estrés. Mi esposo me decía hoy que una enfermera se quitó la vida debido a que de los problemas que estaban mirando. Wow. En pocas palabras, uno le huye a las personas que pudieran estar contaminadas. Porque te pones a mirar el ciclo de movimiento de todo lo que nos rodea. Nosotros trabajamos, vamos a un lugar. En ese lugar hay una persona. No sabemos si esa persona estuvo con quién estuvo ni con quiénes estuvo. Puede que a esa persona te puede contaminar. Tú llegas a tu casa y saludas a tu esposa, a tus hijos y los puedes contaminar. Tú estás en la iglesia que ahora lo mismo, porque somos un poquito de, pero en la tienda, en el market, donde quiera, tú estás cerca de personas, estás tocando cosas que tocó otra persona antes que tú. Ya se comprobó que no son 6 pies nada más, puedes estar más a distancia y puedes cogerlo igual. No temas. Aleluya. Quítate el miedo de encima. Cúrate con la sangre del Cordero. Es el único que de verdad te protege. Aleluya. Sigue. Santo. No discuto que puedes traer tu máscara. Perfecto, es la ley. Y es verdad que tú estornudas o todo se queda ahí. Nadie más lo coge. Sangre. Pero es que tiene tanta forma de contaminarse uno según los científicos, los médicos, que cualquiera puede cogerlo. Y te puedes cuidar tú en tu casa y alguien viene, digamos, como le decía a yerno mío, estaba en Conca, fui tan Conca, en un lugar, antes que Tito con el cable ese, o el televisor o el control, otra cosa que te pueden tocar. No le tengas miedo a nada. Sí, cuídate. Yo no digo que no te cuides, no es malinterprete mis palabras, pero quítate el temor y el miedo. Ahí me decía un impío, porque la palabra lo usan los impíos cuando le conviene. Cuando está para ti, te toca. Y yo le pregunto a ellos, ¿por qué se cuidan tanto? Si tú... Eso dijo una persona que me dijo, no, fíjate, lo que está, cuando vas a morir te mueres. Y le digo, bueno, ¿y para qué te pones tapabocas ahí entonces? ¿Para qué te cuidas tanto? En pocas palabras, sí, igual, la Biblia la usamos conforme nos conviene. Me dice ahorita mi hermano. A veces cogemos la Biblia y cogemos parte de la Biblia y ahí son una doctrina de un versículo, sacamos un texto fuera de contexto, eso es un pretexto. Pero no tengan. El tema de hoy es únate en Cristo con los hombres y mujeres que Dios ha puesto alrededor tuyo. Aleluya. Para mantener Sí, firme. Señor. Adora al Señor. Gloria a Cristo. Mantén una alabanza con los hermanos como pueda. Adora al Señor. Busca lo más importante, la presencia del Señor. Para que entonces cuando mi hermano decía como el centurión,
envía la palabra porque creo que solamente de enviar esa palabra llega una persona. Amén. Solo queremos decirte en esta tarde, que ya el tiempo se nos está yendo, nos quedan unos minutos nada más. Queremos darte una palabra de aliento. Santo. Quizás yo no conozco tu situación, pero tampoco conoces la mía. Aleluya. Tú no sabes la mía, ni yo sé la tuya. Pero te voy a decir algo en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, para el que cree, todo es posible. Santo. Amén. Y cuando se adora, digo, aquellas cerdas o regas o cárceles, como se le llame, donde no había posibilidades. Un cepo era, imagínense, las manos y los pies, y a veces hasta el cuello, era un cepo. En lo de abajo, ¿qué significa? Donde estaban las ratas, ¿qué? Porque esto no es como ahora. La rata, el agujerá, imagínate, ahí hacían sus necesidades, no como ahora tu toile, no. Ahí, todo eso estaba ahí. El que estaba antes estaba ahí, el que viene ahora todo. En pocas palabras, un momento caótico, duro. Ahí se adora a Dios. Ahí, dos personas, en vez, como decía mi hermano ahorita también, en vez de estar quejándose, oye, wow, esa mujer fue libre. Gloria a Dios. Vamos a cantarle a Dios porque esta mujer fue libre. La presencia de Dios se manifestó. Dice la Biblia que allá abajo uno, en un lugar sucio, cochino, digamos así, del problema del piso y las paredes, en un lugar donde los látigos estaban vivitos, todavía una solita nada más. Es decir, que estaba la sangre chorreando posiblemente, que es lo más seguro, porque eso no daban, para que lo sintieran el alma. Esas personas se ponen a cantarle a Dios. Y vamos a cantarle a Dios. No, cantaban que lo oían todos presos. Es decir, que tenían un alto volumen de voz. Todo el mundo lo sabe. Tremendo, que sí, que oye. No, eso no lo habló. ¿Sabes que si no dice, ay Señor, te adoro? No. Cantaban peor que crees que cuando cantan aquí con micrófono. No, y tenía más alegría. Quiere decir que a pesar de las circunstancias, como te estoy diciendo, de las circunstancias que se encontraban, no dejaron de darle gracias a Dios. Aleluya. Porque ahí donde estaban, como decía el apóstol Pablo en Filipenses, él sabía que aunque un día había necesidad, Dios iba a multiplicar en otro momento. ¿Y qué hizo Dios? Se manifestó. Y hizo el milagro que hizo. No solamente un alma fue salva, la familia de esa alma, y hoy tú y yo tenemos una promesa de parte de Dios en ese versículo 16:31 del libro de Hechos. Aleluya. Que ahí termina, mi hermano, hablando de la salvación. Si necesitas la oración de fe, llámanos al 305-343-3039. Santo. Claro, no llame ahora, espere que pase unos minutos, se acabe el culto este. Pero llama 305-343-3039 y pregúntanos cómo hacer la oración. Si hay problema de oración por sanidad, llámanos para orar por ti, nos das tu nombre. Estamos orando por una muchacha que estaba en Tesequea, queremos con fe que Dios la sacó de Tesequea allá. Estaba enferma, pero queremos en el nombre de Jesús que Dios puso su milagro. Una muchacha de 16 años, un cáncer, leucemia, algo fuerte, una edad linda, 16 años, cuando ya los padres esperan que la hija ya pronto se va a casar y va a tener nietos. Como que el sueño de los padres, Satanás quiere destruirlo. Y yo no discuto que humanamente por diferentes problemas del cuerpo, el cáncer, dicen, lo tenemos todos nosotros, unos se desarrollan, otros no, según explicaba un doctor. Pero, te digo algo, para él le digo sí a María, no te he dicho que si crees verás la gloria. ¿Por qué no pruebas? Aleluya. En Amén. esa edición que soy, te voy a repetir al final, prueba con Cristo. Amén. Has probado Sí, con Señor. el palo y con el yeso. Oye. Has probado con la tarjetita esa, la postalita esa. Has creado con las cartas, has creído perdón, en tantas cosas. Santo. Crea a Cristo. Amén. Crea a Santo. Cristo. Es más, tú que eres cristiano y esa fe que tiene un poco dormida ahí, En despiértela. el nombre de Se la Jesús. apóstol Pablo, aviva entonces. Aleluya. Vive esa fe en el nombre de Gloria a Jesús. Cristo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Queremos que cada palabra hablada aquí en esta mesa hoy, Dios mío, llegó a un corazón. Y llegaron a las almas. Sí, Santo.
Y la palabra tuya dice que nunca regresa vacía. Aleluya. Porque dice la palabra que mi hermano lo leyó ahorita, el Espíritu Santo convence. Oh, yes. Él convence, Él nos enseña. Yes. Padre, hablamos la semana pasada de la murmuración, pero hablamos ahora, bendito Dios, para poder estar unidos, adorándote con tu presencia, llevando una palabra a una vida que necesita sanidad. Oh, yes. Tantas almas enfermas, espiritual y físicamente. Las dos necesitan de la sangre de Cristo. Aleluya. Te estoy hablando a ti Santo. en el nombre de Jesús. Y tú lo sabes. Aleluya. Tú sabes que tú en este momento necesitas esa sanidad interior del espíritu y esa sanidad exterior de la carne. Porque este cuerpo, hasta que el Señor no reprendió la fiebre en la suegra de Pedro, no pudo servir como pudo servirle después a ellos, porque estaba enfermo, pero cuando fue sana, empezó a servir y le sirvió a Pedro y a todos los apóstoles y al mismo Cristo. Pero primero hubo un milagro Oh, yes. Lo para poder queremos. llevar el paso de servir, Santo. de ser usada para poder llevarle esa bendición a los hombres que andaban con nuestro Señor Jesús. Ay, qué lindo es Cristo, Señor. Te digo en el nombre de Jesús, esta noche, cuando vayas a dormir, que este cuerpo descanse, que nuestra alma y espíritu puedan alabar a Dios, Aleluya. puedan bendecir a Dios. Santo. Cuando llegue el momento de acostarte, te pido en el nombre de Jesús que hoy, Padre, háblale. Recuerde esta palabra que venga como un martillo al corazón. Nos vamos a este lugar, pero nunca, como decía mi hermano, lo repetimos, de la presencia Qué lindo, del Señor. Espíritu Santo de Dios, que nos convence, que nos guía y nos enseña la verdad. Oh, Te damos yes. gracias por estar sintonizándonos en este momento. Gracias, Dios mío, por las almas, por los hombres y mujeres que han apoyado este ministerio, Dios mío, a pesar de las circunstancias que lo han dejado de apoyar este ministerio. Padre, bendice a mis hermanos, mucho, bendito Dios. A veces nos olvida el problema del dinero, pero damos gracias, Dios mío, por las almas que no han olvidado su responsabilidad y sabiendo que en esta iglesia Jesucristo, son de justicia, siempre ha tenido una palabra de poder y autoridad. Siempre va a dar gloria a Cristo y nunca deseando ningún material de nadie. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Cuídanos ahora que vamos a nuestras casas. Cuida a mis hermanos que están en sus casas y bendícelos, bendito Dios. Y que esta semana sea una semana de bendiciones más grandes que las semanas anteriores, Padre. Y los milagros que han esperado, recíbanos ahora. Ay, Reprendemos Santo. toda la diabólica humana que quiera para tu bendición. Esta oración la bañamos con la sangre de Cristo. Y en el nombre de Jesús oramos y todos aquí decimos Amén. Aleluya. Hasta luego. Nos vemos el próximo